de bajo crecimiento, las regiones atrasadas han captado menos provecho. En otras palabras, la mejor política de desarrollo regional es la que propicia un desarrollo más acelerado del país entero. Y dentro de eso hay que hacer esfuerzos muy claros para estimular el de las regiones más atrasadas. Tercero, la más clara de todas es una política social, por un lado, y de infraestructura, por otro lado. Las regiones rezagadas siguen siendo regiones desintegradas en sus conexiones carreteras, en sus conexiones aéreas y en cualquiera de las otras, incluyendo la telefónica. Pero desde el punto de vista de la política social, sí, es necesaria una política social y sin embargo esta no basta. Se requiere una política económica de inversión en infraestructura. Se ha discutido durante mucho tiempo. El sureste del país sigue siendo una región todavía muy aislada. Ahora, ¿cómo conectar con esas grandes políticas, las políticas sectoriales? Yo mencionaría nada más dos aspectos muy claros. La principal política sectorial que hay que reactivar por razones de desarrollo regional es la política de desarrollo rural. Y esto es fundamental. Y no es fundamental solamente porque la producción de alimentos siga siendo prioritaria. De hecho, lo es cada vez más. En las crisis alimentarias de los últimos años ha quedado claro que el objetivo de seguridad alimentaria, no necesariamente de autosuficiencia, pero sí de seguridad, es fundamental. Y eso pasa por un estímulo de la producción rural, no nada más agrícola, en las zonas más deprimidas. Y el otro, pero también hay otra razón fundamental para estimular el desarrollo rural en esta perspectiva, que es la razón de los servicios ambientales. Uno de los grandes cambios, y yo diría una de las principales novedades de las políticas de los últimos años, es haber entendido que el campo no solamente produce ganado o alimentos o materias primas, produce servicios ambientales, produce zonas de amortiguamiento, produce captura de agua, y cada vez somos más dependientes de la captura de recursos hídricos. En el último informe de competitividad de ciudades mexicanas, me llamó poderosamente la atención que por primera vez el estudio identificó como la principal limitante de la competitividad de las 130 y tantas, creo, ciudades que estudia, el problema de la falta de agua. O sea, con toda claridad, las ciudades identificaron la falta de agua como la principal limitante de su competitividad. Y, aunque sea una obviedad decirlo, hay que recordar que el agua no se produce en la ciudad, se produce en los espacios rurales. Y este asunto, los servicios ambientales como factor de desarrollo rural, creo que tiene que ser valorado, porque buena parte de los recursos naturales en buen estado están en regiones que todavía pueden mejorar su desarrollo. Otro caso de política sectorial articulado con una visión territorial es el del turismo, para bien y para mal. Para bien, porque los centros turísticos son ahora las regiones de mayor dinamismo demográfico, es cierto, pero también los de una vulnerabilidad creciente desde el punto de vista ambiental. Y esa tendencia puede, creo, controlarse con justamente programas de ordenamiento territorial muy claros. Esos son algunos ejemplos que pondría, ¿no? Aquí existen dos preguntas que probablemente las puedas relacionar. Primero es, ¿por qué a pesar del exceso de divisas recibidas por exportaciones, alto precio del petróleo, turismo, remesas e inversión en años pasados, no se creció en forma sostenida en el país, ni se atendieron los problemas de desarrollo regional? Y esta otra nos señala qué tipo de participación ciudadana debe darse para poder profundizar el proceso de transparencia y rendición de cuentas. El primer punto, ¿por qué a pesar del formidable ingreso de divisas por todas esas fuentes que menciona la pregunta, turismo, petróleo, remesas, exportaciones,
el desempeño económico ha sido tan mediocre? Creo que hay varias respuestas. Y la primera de ellas es que en buena medida la baja productividad de los ingresos ha dependido del mal uso de los mismos, en parte en el sector público. En efecto, dilapidamos la renta petrolera en el periodo de precios altos en gasto corriente, sacrificando el gasto de inversión. Y esa es una de las razones claras. El crecimiento de la inversión pública en México del 2001 en adelante ha sido muy baja, en cambio el crecimiento del gasto corriente ha sido muy alto. Y creo que se ha perdido la oportunidad de mejorar infraestructura por esa vía. Segunda razón, que no olvidemos que el ingreso de divisas por exportaciones se usa principalmente para importaciones, para producir exportaciones, y por tanto el flujo de divisas por exportaciones en buena medida se ha consumido a sí mismo. No digo que sea inútil, al contrario, ha creado muchos empleos. Sin embargo, ha sido un circuito que se filtra en sus beneficios hacia los países de origen, ¿no? Y por último, en el caso de las remesas, porque después de que al principio se sobreestimó el impacto en el crecimiento económico local de las remesas, creo que al paso del tiempo ha quedado claro que las remesas son consumo y se han invertido explicablemente, es lógico, en consumo y en gasto corriente. Y esa es la razón por la cual a la larga la tasa de inversión sigue siendo tan baja. De hecho, el coeficiente de inversión ha aumentado a pesar de tantos ingresos de divisas, ¿no? Y en lo que respecta a la segunda parte, ¿cómo la participación ciudadana puede propiciar un mayor rendimiento de los gobiernos estatales y municipales, en particular en el uso de su gasto? Creo que la respuesta tiene que ver con los mecanismos de exigencia. La participación ciudadana, en este caso concreto, significa uso de la transparencia, exigencia de rendición de cuentas. Y por cierto, uno de los mecanismos que creo que puede ser muy efectivo es el de los mecanismos de observación. El que mencionaba usted, el observatorio que ha echado a andar la Universidad de Nuevo León, por ejemplo, lo ideal es que se multiplique. Necesitamos observatorios en todos los temas, a todas las escalas, porque desde afuera y con observación ciudadana directa, creo que puede dar mucho mejor resultado el mecanismo de transparencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias al maestro Enrique Provencio por su participación en este foro de participación ciudadana en el proyecto de nación. Gracias. Gracias. Para concluir este evento, le solicitamos a la doctora Estela Gutiérrez nos haga el favor de entregar un reconocimiento al maestro Enrique Provencio por su destacada participación en la 11ª jornada del Foro Nacional Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación. De esta forma hemos llegado al final de esta 11ª jornada del Foro Nacional Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación. Queremos agradecer a cada uno de ustedes su participación y a quienes siguieron esta transmisión a través de Internet. Les deseamos buenas noches a todos.